Celaya, por favor. Y luego Salgueiro, ¿ya? Está bien, doctora. Está bien, Bueno, doctora. ya. Bueno, Ya, pues empieza. ya. Buenos días, doctora. Buenos días, compañeros. Nosotros hoy día vamos a explicar lo que es la crisis adrenal o insuficiencia suprarrenal aguda. Siguiente. Ya. Primero vamos a comenzar definiendo qué es esta enfermedad. Bueno, la insuficiencia suprarrenal aguda recibe también el nombre de crisis suprarrenal y esta principalmente es originada por la deficiencia de corticoides debido a un fracaso de novo de la corteza suprarrenal o debido a un ajuste inadecuado de la dosis sustitutiva de glucocorticoide. Esto frente a un evento intercurrente. Se debe tratar de una forma urgente médica debido al alto índice de mortalidad y además que su tratamiento debe ser realizado o instaurado de forma inmediata ante el menor índice de sospecha. Siguiente. Bueno, en cuanto a la prevalencia global de esta insuficiencia suprarrenal en la Unión Europea es de 2,1 a 4,2 por 10.000 personas y presenta una incidencia de aproximadamente de 5 a 10 casos por cada 100 pacientes por año. Y además que tiene una mortalidad de 0,5 por 100 habitantes o pacientes. Ya. En cuanto a la etiología, vamos a decir que las causas más frecuentes de crisis adrenal son las siguientes. Uno, cuando hay una suspensión brusca de un tratamiento con corticoides prolongado. Otra también es debido a que debemos tomar en cuenta que cualquiera de las formas de insuficiencia suprarrenal crónica puede evolucionar a una crisis adrenal en una situación de estrés. Por ejemplo, en casos de enfermedad grave o cirugías, sepsis, traumatismos. En otras ocasiones puede estar producida por la destrucción súbita y completa de las glándulas suprarrenales. Por ejemplo, en el caso de los niños puede darse debido a una septicemia, por pseudomonas o meningococemia. Y en los adultos, por ejemplo, se puede dar por un tratamiento de anticoagulante o una hemorragia adrenal bilateral. Bueno, ahora vamos a hablar más que todo los siguientes cuadros que vamos a presentar es un resumen sobre las causas de insuficiencia primaria. Bueno, entre las primarias podemos encontrar principalmente como causa una adrenalitis autoinmune, que esta puede ser, puede darse ya sea por la enfermedad de Addison, por el síndrome poliglandular autoinmune tipo 1 o 2, inmunoterapia, o también por infecciones como la tuberculosis, micosis, parasitosis o metástasis adrenales bilaterales hacia el pulmón, mama, melanoma, colon, linfoma, o también enfermedades infiltrativas como el hemocromatosis, amiloidosis, sarcoidosis, o puede ser vascular como la hemorragia o trombosis suprarrenal bilateral. También de causa genética, como es el caso de la hiperplasia suprarrenal congénita, también la adrenoleucodistrofia, también falta de respuesta a la ACTH u hormona adrenocorticotrópica, esto debido a una insensibilidad del receptor. También a causa quirúrgica, como la suprarrenalectomía bilateral, o por fármacos como por hemorragia, como los anticoagulantes, por destrucción como la mitotane, por inhibición enzimática como el ketoconazol, metopirona, etomidato, entre otros, por aumento de metabolismo como la rifampicina, fenitoína, tiroxina, o por resistencia periférica a glucocorticoides como el mifepristona y el clobazam. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las causas secundarias, vamos a encontrar principalmente lo que es por supresión del eje hipotálamo hipofisiario, lo cual esto se puede dar debido a una interrupción brusca de tratamiento prolongado con glucocorticoides.
También puede estar dado por otros fármacos como el acetato de megestrol, opioides, medroxiprogesterona, o también después del tratamiento del síndrome de Cushing endógeno. También puede estar dado por afectación del hipotálamo hipoficiario, como es el caso de los tumores primarios, como los adenomas hipoficiarios, craneofaringiomas, gliomas, meningioma, o metastásicos como mama, pulmón, melanoma. Infecciones como abscesos, tuberculosis y entre otros. O también enfermedades infiltrativas o hipofisitis, traumatismos craneoencefálicos, hemorragia postparto, enfermedades genéticas con déficit aislado de hipopituitarismo o la hormona CTH, también de causa iatrogénica como son las cirugías o radioterapia o terapia inmune, entre otros. Siguiente. Bueno, ahora esto es lo que realmente nos interesa, ¿no? ¿Cuáles son las causas principales que van a precipitar a una crisis suprarrenal en aquellos pacientes que presentan una insuficiencia suprarrenal ya conocida? Bueno, entre estos vamos a encontrar principalmente procesos médicos quirúrgicos y procesos que no suponen enfermedad. Dentro de los procesos médico-quirúrgicos encontramos lo que son, pueden desencadenar, lo que ya dijimos, esta crisis, como son las infecciones agudas, especialmente las gastroenteritis, como los vómitos y diarreas, también un infarto de miocardio, traumatismos, dolor intenso, heridas, o también reacciones alérgicas severas, hipoglucemias severas en pacientes diabéticos, o alteraciones psiquiátricas, o también debido a pruebas diagnósticas invasivas. También en casos de cirugía mayor o por la administración de fármacos que vayan a aumentar el metabolismo del cortisol o inhiban su síntesis. O puede ser también, puede desencadenar también esto, lo que es el abandono terapéutico por el paciente o finalización brusca del tratamiento corticoide. O fármacos que vayan a aumentar el metabolismo de los mineralocorticoides o inhiban su acción. Hablando ya dentro de los procesos que no suponen enfermedad, lo que puede desencadenar esta crisis puede ser también el embarazo o un estrés emocional importante, un ejercicio extenuante o una exposición a calor y humedad inusual, o cambio de ritmo circadiano o el ritmo de ingesta, por ejemplo, en casos de viajes, turnos de trabajo, guardias, entre otros. Siguiente. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la fisiopatología, pero antes de hablar de esto debemos hacer un breve recuerdo de la fisiología. Como sabemos, tenemos que recordar que las glándulas suprarrenales están divididas en dos partes, en una corteza y médula. Y a su vez, la corteza se subdivide en tres zonas. La zona glomerulosa, la cual produce aldosterona. La zona fasciculada, la cual es la responsable de la síntesis de glucocorticoides. Y la zona reticularis, que es la que produce predominantemente andrógenos. Bueno, en la insuficiencia suprarrenal primaria, como sabemos, se va a producir la destrucción progresiva de la corteza suprarrenal. Entonces, esto va a provocar que se produzca un déficit de cortisol, aldosterona y andrógenos. Y en el caso de la insuficiencia suprarrenal secundaria, esta de aquí se caracteriza por una hipofunción suprarrenal debida a un déficit de la hormona adrenocorticotrópica hipoficiaria. Esta hormona, la ACTH u hormona adrenocorticotrópica, circula y desde su producción en el hipotálamo hasta las glándulas suprarrenales. Entonces, de esta manera es que va a producir la síntesis y liberación de cortisol y de otros corticosteroides. A su vez, también vamos a decir que el cortisol ejerce un feedback negativo a nivel de las glándulas suprarrenales, de la hipófisis e hipotálamo, para así de esta forma disminuir lo que es la producción y secreción de cortisol. Y de esta manera va a controlar lo que es la secreción de corticotropina y también de la hormona liberadora de corticotropina y de la vasopresina.
También es necesario tomar en cuenta o recordar que la biosíntesis de todas las hormonas esteroideas de la corteza suprarrenal van a depender principalmente de esta hormona, de la ACTH. Entonces, en caso de que hubiera una ausencia de la ACTH, solo se va a producir un 10% de la tasa de síntesis de esteroides. Ya, hablando ya precisamente sobre la fisiopatología de la insuficiencia suprarrenal aguda, esta se conoce parcialmente, pero básicamente va a estar dada debido al fracaso instaurado de forma súbita, brusca, en la secreción de hormonas de vida media corta, de los glucocorticoides y mineralocorticoides por parte de la corteza suprarrenal. También debemos decir que la corteza suprarrenal tiene un papel esencial en la regulación de la tensión arterial, equilibrio hidroeléctrico y metabolismo hidrocarbonado, lo cual esto es necesario saberlo porque nos va a ayudar en la clínica. También tenemos que decir que la ausencia del efecto potenciador de los glucocorticoides en la expresión de los receptores adrenérgicos alfa 1 van a inducir a la hipotensión. En cambio, la deficiencia de los mineralocorticoides va a determinar la disminución de volumen debido a la reabsorción de sodio y agua. También vamos a decir que la hipovolemia se puede llegar a agravar debido a la presencia de los vómitos y diarrea y también a una hiperhidrosis. Siguiente. Siguiente, por favor. Ya, ahora vamos a hablar de lo que es el cuadro clínico. Bueno, principalmente los síntomas y signos de la insuficiencia suprarrenal aguda van a depender del grado y de la velocidad de instauración de la deficiencia hormonal, pero más que todo se caracterizan porque estos síntomas aparecen de forma brusca, sin causa definida y generalmente se acompaña de una alteración hemodinámica. Es decir, por ejemplo, puede presentar hipotensión o taquicardia sinusal o puede acompañarse de un trastorno electrolítico bastante marcado, como ya sea hiponatremia o hiperpotasemia o puede acompañarse de hipoglucemia inespecífica y con sensación de malestar general, severo y agudo. Bueno, los principales síntomas y signos de esta crisis es principalmente la inestabilidad hemodinámica severa, lo cual se va a representar con signos como signos de hipovolemia, deshidratación e hipotensión. También el paciente o la paciente va a presentar lo que es una astenia con debilidad muscular proximal, mialgias y calambres. También va a presentar lo que es anorexia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y este dolor abdominal en ocasiones puede presentar signos de irritación peritoneal. También va a haber alteraciones del tránsito intestinal, es decir, que podemos encontrar lo que sea, ya sea diarreas o estreñimiento. Presencia también de fiebre o febrícula, la cual esta de aquí puede ser idiopática o asociada a una infección. Puede haber también lo que es una alteración cognitiva con cefalea o alteración del nivel de conciencia. Más que todo, esto podemos encontrar en algunos casos somnolencia o incluso hasta coma, pero esto se va a ver sobre todo en aquellos casos donde la afectación sea bastante severa o prolongada. También puede haber lo que es una cardiomiopatía con insuficiencia miocárdica aguda reversible. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca del diagnóstico. El diagnóstico de la insuficiencia suprarrenal aguda se da principalmente a través de la clínica. Pero si es que es posible, se recomienda la extracción de sangre para la determinación de cortisol y de la hormona adrenocorticotrópica. Y esto más que todo se debe realizar antes de empezar el tratamiento.
Ya. Además, también debemos decir que algunos grupos proponen la utilización de un algoritmo diagnóstico para esta crisis. Y este cuadro representa ese algoritmo. Es una tabla de criterios diagnósticos de insuficiencia suprarrenal aguda, en las cuales vamos a encontrar el inciso A y el inciso B. El inciso A, lo cual indica un deterioro marcado o severo del estado general, más un mínimo de dos de los siguientes. Puede haber una tensión arterial sistólica menor a 100 milímetros de mercurio, es decir, que el paciente va a presentar una hipotensión. También puede haber lo que es náuseas o vómitos, somnolencia o desorientación y lentitud, febrícula o fiebre, alteración de los iones como hiponatremia o hiperpotasemia, hipoglucemia. En el inciso B vamos a encontrar ya sea una mejoría o remisión rápida de los síntomas después de la administración parenteral de glucocorticoides como la hidrocortisona. En los casos de deficiencia prolongada, la recuperación puede ser mayor a 24 horas. Siguiente, por favor. Bueno, hablando ya acerca de ciertas pruebas complementarias que se pueden pedir, vamos a hablar de pruebas bioquímicas, hormonales e incluso se puede pedir un electrocardiograma. Bueno, en las pruebas bioquímicas se va a destacar principalmente lo que son alteraciones electrolíticas como hiponatremia, en insuficiencia suprarrenal primaria e hiperpotasemia y azoemia. También incluso se puede observar lo que es una anemia normocítica o linfocitosis con neutropenia, eosinofilia, hipoglucemia, hipercalcemia. Todo esto es lo que nos va a indicar lo que son las pruebas bioquímicas. Ya las pruebas hormonales se va a objetivar, se podría decir, un nivel de cortisol disminuido y de la ACTH elevado en caso de una insuficiencia suprarrenal primaria. Y en caso de la secundaria, esta hormona puede estar bajo o inapropiadamente normal. También no debemos olvidarnos que se debe interpretar estos valores de cortisol en relación a la situación de estrés y en caso de sospecha de desnutrición o sepsis. Ya, pero lo que más nos interesa es que de las pruebas hormonales es que un nivel inferior a 3,6 microgramos por decilitro, esto ya es altamente sugestivo de una insuficiencia suprarrenal. Y si es superior a 15 microgramos por decilitro, se descarta el diagnóstico. Y si es que encontramos valores como que entre 5 y 15, este caso ya se tiene que tratar de relacionar con la situación clínica del paciente y de esta forma así llegar a un correcto diagnóstico. En el caso de un electrocardiograma se va a detectar principalmente lo que es una bradicardia o signos de disfunción miocárdica aguda. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al tratamiento, más que todo el objetivo del tratamiento es de compensar las deficiencias de cortisol, de fluidos y glucosa y tratar de nivelar los trastornos electrolíticos y simultáneamente tratar de curar la eventual infección o la enfermedad que haya desencadenado esta crisis suprarrenal. Bueno, también es necesario que todos los profesionales sanitarios y sobre todo los que trabajan en servicio de urgencias deben conocer el protocolo de manejo de la insuficiencia suprarrenal aguda, ya que, como dijimos, esta crisis es potencialmente letal si no se llega a identificar o tratar de forma adecuada e inmediata. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de los grados de severidad, que esto está en función del escenario clínico en el que es requerido atender al paciente. Por ejemplo, vamos a encontrar el grado 1 donde la atención es ambulatoria, grado 2 cuando la atención es hospitalaria, grado 3 cuando cuando se debe tratar en una unidad de cuidados intensivos y grado 4 cuando ya se produce la muerte por crisis suprarrenal. Generalmente, la gran mayoría de los episodios de esta crisis suelen ser de grado 1, excepto en los casos de traumatismos o accidentes.
Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de del tratamiento agudo de urgencia. Ya, la base de este tratamiento inmediato es principalmente con hidrocortisona intravenosa en dosis de estrés y se tiene que realizar una corrección bastante rápida de la hipovolemia y las alteraciones electrolíticas que se hayan dado. Bueno, esto más que todo es un cuadro de resumen sobre el tratamiento agudo de la crisis suprarrenal. Bueno, principalmente se comienzan con las medidas generales de soporte vital, como la canalización de vía periférica, monitorización cardíaca y también, si es posible, se puede medir lo que es la presión venosa central. Bueno, para el tratamiento se va a utilizar lo que son los corticoides vía intravenosa. El principal corticoide que se usa es la hidrocortisona, 100 miligramos en bolo inicial, seguido por 200 a 300 miligramos cada 24 horas en perfusión vía intravenosa. Y se continúa en suero glucosado al 5% o bolo de 50 miligramos intravenosa. Ya. En casos de que no se disponga de hidrocortisona, se puede administrar otro fármaco que es la metilprednisolona o también la dexametasona. Y en casos, por ejemplo, de que haya un shock vascular, se puede administrar por vía intramuscular. En el caso de los niños, también se administra hidrocortisona a una dosis de 50 miligramos por metro cuadrado en bolo inicial, seguido de 50 a 100 miligramos al día o cada 6 horas. Bueno, en el tratamiento también está lo que es la hidratación por vía intravenosa. Se tiene que administrar entre 2 a 3 litros de suero salino fisiológico en las primeras 24 horas. Y en caso de que si el paciente se encuentra en shock, se debe administrar 1000 ml en la primera hora y ya después en la segunda hora se administran 500 ml y posteriormente ya se puede ir ajustando la velocidad según las necesidades requeridas por el paciente. En caso de niños, se debe administrar en bolo de suero salino isotónico al 0,9% a 20 ml por kilogramo. Esta se puede repetir hasta 50 ml en una hora en caso de que haya presencia de shock. También se puede administrar lo que es un suero glucosado al 10% en caso de que se presenten lo que son las hipoglucemias. También no debemos olvidar que se debe realizar un control constante del balance hídrico, de los electrolitos como el sodio, potasio, para así evitar la sobrecarga y la corrección rápida de sodio e hipopotasemia posterior. También dentro del tratamiento está tratar lo que es la enfermedad subyacente. Esto se lo puede realizar con antibióticos y entre otros, dependiendo de la enfermedad o el factor que haya desencadenado esta crisis. También tenemos medidas de soporte general, que esto consiste en el ingreso en la unidad de cuidados intensivos, heparina en dosis profiláctica, también lo que son administrar los inhibidores de bomba de protones, esto sobre todo como profilaxis de lo que es la úlcera de estrés gástrico. Siguiente, por favor. Ya. También debemos decir que se debe evitar lo que es la dexametasona en casos de que el potasio sea superior a 6.000 equivalentes. Esto en una insuficiencia suprarrenal primaria debido a la ausencia de efecto de mineralocorticoide. Bueno, ahora vamos a hablar principalmente de lo que es la corrección de la hiponatremia. Esta se debe realizar con suma precaución. Más que todo se recomienda una velocidad de corrección no superior a los 10 milismol por litro en las primeras 24 horas y 18 en las primeras 48 horas. En casos de mayor riesgo de edema cerebral, como es en el caso de las mujeres, ancianos, niños y pacientes desnutridos, se recomienda no superar de 6 a 8 milimol en las primeras 24 horas y 15 milimol en las primeras 48 horas. También se recomienda monitorizar los electrolitos estrechamente durante las primeras 24 a 48 horas.
También debemos decir que después de iniciar el tratamiento con glucocorticoides y la hidratación, se debe tratar de identificar y también tratar la enfermedad o el factor que haya desencadenado esta crisis. Ya, si es que se hace un adecuado tratamiento y la recuperación hemodinámica es bastante favorable, es decir, que esta se produce entre las primeras 6 a 12 horas y también la clínica ha mejorado. Podemos ver que la paciente va a mejorar, se podría decir, entre las primeras 6 a 12 horas. En casos de que haya una deficiencia prolongada de corticoides con alteración del nivel de conciencia, la recuperación puede ser un poco más lenta o incluso tardar. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar de lo que es el tratamiento subagudo. Todo lo anterior ya explicado era acerca del tratamiento agudo de emergencia. En este caso ya es subagudo. Bueno, una vez que ya se haya realizado la estabilización hemodinámica del paciente, se debe continuar en las siguientes 24 a 48 horas con la hidratación intravenosa y se tiene que ir reduciendo la velocidad y disminuyendo de forma gradual lo que es la dosis de glucocorticoides eh, por vía intravenosa. Y finalmente volver a lo que es a la dosis habitual por vía oral cuando permita la enfermedad subyacente. Bueno, además de que se trate lo que es la insuficiencia suprarrenal, también debemos tratar, como ya dijimos, el factor que lo haya desencadenado. Y para esto se debe realizar un diagnóstico etiológico. Para esto, más que todo, se recomienda realizar una interconsulta al servicio de endocrinología, para que de esta forma, en esta especialidad, puedan valorar el caso de inicio de la insuficiencia suprarrenal. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar acerca de la prevención. Más que todo, es esencial que tanto el paciente como sus familiares conozcan o dispongan de las herramientas básicas para prevenir e identificar y tratar una crisis suprarrenal. Siguiente, por favor. También es necesario conocer, el paciente y sus familiares deben conocer las situaciones que puedan precipitar esta deficiencia hormonal y también el motivo por el cual es tan importante el tratamiento precoz. También es importante la educación y seguimiento periódico, es decir, esto se debe realizar cada año o de forma frecuente en aquellos pacientes con antecedentes resistentes de insuficiencia suprarrenal aguda. También es necesario saber o conocer acerca de cuándo y cómo administrar la hidrocortisona por vía intramuscular o subcutánea o rectal en el domicilio. Siguiente, por favor. Ya. Ahora vamos a hablar principalmente de las recomendaciones de ajuste de dosis de corticoides en situaciones de estrés y procedimientos médicos terapéuticos. Esto, lo que les voy a presentar a continuación, es una tabla de resumen. Por ejemplo, en condición podemos encontrar una enfermedad con fiebre que requiera un reposo domiciliario, por ejemplo, en casos de una infección respiratoria, o que precisa antibióticos después de administrar la vacuna gripe. En estos casos el tratamiento también es hidrocortisona y la dosis se debe doblar cuando la fiebre es mayor a 38 grados centígrados o triplicar cuando es mayor a 39 grados centígrados. También se debe aumentar en estos casos lo que es la ingesta de líquidos con electrolitos, es decir, administrar lo que son bebidas isotónicas. En caso, por ejemplo, de gastroenteritis con vómitos persistentes o diarreas y que además el paciente presente una intolerancia de la vía oral, también se debe administrar hidrocortisona a una dosis de 50 miligramos cada 12 horas. También se tiene que realizar una hidratación con suero salino de 0,9%. Se debe administrar 1000 ml la primera hora y 500 ml la segunda hora. En niños también se debe administrar lo que es la hidrocortisona 50 miligramos. En casos de una herida con hemorragia considerable, traumatismo grave, fractura o enfermedad grave,
como es el caso de las neumonías o alteración del nivel de conciencia, sepsis, entre otros. También se debe administrar lo que es la hidrocortisona vía intravenosa de 50 a 100 miligramos o perfusión intravenosa continua de 150 a 300 miligramos. En niños también se administra la hidrocortisona a 50 miligramos vía intravenosa. Siguiente, por favor. Ya, en el embarazo, en este caso, se tiene que aumentar la dosis entre un 20 a 50% de la dosis inicial. Esto en el tercer trimestre, es decir, que a partir de la semana 24. En los casos de uso de antiepilépticos y barbitúricos, tuberculostáticos, etomidato, topiramato, entre otros, principalmente se debe valorar la necesidad de aumento de la fludrocortisona después del aumento de la hidrocortisona y también se debe aumentar las dosis. En caso de lo que son, por ejemplo, ya el consumo de los fármacos antifúngicos, también en este caso es necesario ajustar la dosis. Ya en casos de estrés emocional o mental, como son los exámenes universitarios o fallecimiento de un familiar, duelo, depresión, o también el ejercicio bastante prolongado e intenso, como es el caso de los maratones o partido, en este caso también se debe realizar una dosis adicional de hidrocortisona de 5 a 20 miligramos de 30 a 60 minutos antes. Y en el caso de un ejercicio físico, la ingesta también debe ser adicional de lo que son los líquidos. También en casos de trabajo a turnos o viajes con cambio de horario, en estos casos se debe tratar de adaptar la dosis de hidrocortisona con el ciclo sueño-vigilia. Luego también en el consumo de litio, progesterona, en estos casos se debe aumentar lo que es la dosis de fludrocortisona, también aumentar la ingesta de líquidos con electrolitos, es decir, bebidas isotónicas. Siguiente, por favor. Ya, procedimientos como por ejemplo una cirugía mayor con tiempo de recuperación largo, como es el caso de la cirugía intraabdominal, cirugía cardíaca, entre otros, se tiene que realizar una administración de hidrocortisona previo al procedimiento, es decir, 100 miligramos de hidrocortisona justo antes de la anestesia y luego ya continuar con 200 miligramos en infusión continua. Y luego se tiene que hacer también un tratamiento posterior al procedimiento. Es decir, que el primer día se administran 100 miligramos de hidrocortisona cada 8 a 12 horas o infusión intravenosa continua de 200 a 300 miligramos. Bueno, en un procedimiento como la cirugía mayor con recuperación rápida, como es el caso de una cesárea o recambio articular, previo al procedimiento se administra 100 miligramos de hidrocortisona, esto justo antes de la anestesia. Luego, posterior al procedimiento, también se administra hidrocortisona, pero a una dosis de 50 cada 8 horas, vía intravenosa. Y esto se debe realizar el día de la cirugía y luego disminuir a la mitad en las siguientes 24 horas y volver a la dosis sustitutiva habitual en los días siguientes. En los casos, por ejemplo, de maniobras en preparto y parto, en este caso el inicio de la hidrocortisona debe darse junto con el inicio de las maniobras de parto. Y también durante el parto se tiene que administrar hidrocortisona vía intravenosa, 25 miligramos cada 6 horas. Posterior al procedimiento, también se tiene que doblar la dosis oral durante las 24 a 48 horas tras el parto. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya. Hablando ya acerca de los glucocorticoides, como empleados también en la prevención y el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal aguda, más que todo, el principal que se va a utilizar es la hidrocortisona, el cual tiene una dosis de 100 miligramos. La pauta horaria en el tratamiento de insuficiencia suprarrenal aguda es de cada 6 horas y la pauta horaria en la prevención de esta enfermedad es única y se debe dar cada 8 a 12 horas. Y la duración de este fármaco es de 8 a 12 horas.
Ya, también se puede utilizar lo que es la metilprednisolona, que tiene una dosis equivalente de 20 miligramos. Y, y la pauta horaria para el tratamiento de esta insuficiencia suprarrenal aguda es cada 12 horas. Y en la prevención es una dosis única cada 12 o 24 horas y tiene una duración de 12 a 36 horas. También se puede utilizar lo que es la dexametasona con una dosis de 4 miligramos. Tiene una pauta horaria en el tratamiento de la insuficiencia suprarrenal aguda de 12 horas. Y para la prevención tiene una pauta horaria de única, una dosis única, y se debe dar cada 12 a 24 horas. Y la duración de la acción es de 36 a 72 horas. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto al pronóstico, se puede decir que un tratamiento apropiado de, de esta crisis suprarrenal puede salvar la vida del paciente. Sin embargo, el pronóstico puede ser bastante incierto en caso de que coexistan otros trastornos desencadenantes de la crisis. Siguiente, por favor. Ya, gracias, doctora, eso sería todo. Ya, buen día. ¿Alguna pregunta que tengan sus compañeros?